En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Las palabras que escuchamos ahora del Señor son bastante fuertes. Parecería que el Señor no tiene misericordia con nosotros, pero la misericordia de Dios se manifiesta en la medida en que la gente necesita de la comprensión de Él. Mejor dicho, Él siempre nos va a comprender a nosotros. Somos nosotros los que no comprometemos a Dios, no lo comprendemos al Señor. ¿Qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos? He venido a prender fuego en el mundo. Nosotros sabemos que el fuego tiene una particularidad de que destruye, como también ilumina, ¿no? Antiguamente se iluminaba con antorchas, se iluminaba con fuego, no había corriente eléctrica, no había LEDs, nada de esas cosas. La única iluminación era de las velas, era el fuego, ya se ha manifestado en las velas, o en las fogatas, o en las antorchas. Dice, he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Acá podemos pensar dos cosas: que el fuego que destruye y el fuego que ilumina. Las dos acciones del fuego tienen cabida acá. Porque ¿qué es lo que quiere destruir Jesús? ¿Qué es lo que quiere cambiar Jesús? Quiere que la gente tenga una nueva manera de pensar, ¿no? O sea, su mensaje ilumina, y su mensaje también pone en conflicto a las personas. Y ese conflicto que pone a las personas lo manifiesta más adelante. Dice, en adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Ahora, siguiendo el argumento de antes, él dice, tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. Y efectivamente el mensaje de Jesús trae división. ¿Por qué trae división? No porque haya un grupo que hayan 2 grupos, 2 posibilidades que tengan la razón y una de las dos quiere imponerse a la otra. No es así, sino que el mensaje de Jesús trae división porque el que no sigue lo que Él está predicando no está alcanzando su identidad como ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y como en la creación nos ha dado también la libertad, el ser humano, las personas, el hombre, porque no el resto de la creación no lo puede hacer más que el hombre, porque tiene libertad, puede alejarse, puede apartarse de Dios o acercarse más a Él. En ese sentido es que ha traído división, en referencia al mensaje de salvación. No ha venido a traer división en el sentido de la dignidad del hombre, que unos tienen más dignidad y otros tienen menos. No. La división la está trayendo el mensaje de salvación
en cuanto a la libertad de la persona. Aquellos que libremente se apartan de Dios y caen en las tentaciones del maligno, y aquellos que se acercan al Señor y pueden ser alimentados mejor por el Espíritu Santo. Por lo tanto, entre estas dos posiciones, que las crea el mismo hombre, que las realiza el mismo hombre, no las realiza el Señor, es la libertad que nos ha dado Dios para diferenciarnos de la creación, porque somos seres pensantes. El resto de la creación tiene una capacidad para actuar porque ha sido creado así, pero no puede progresar. El ser humano sí puede progresar por la libertad que tiene, ¿no? Y ese progreso lo vemos nosotros, ¿no? Como en la historia vemos cómo el ser humano ha ido progresando, tanto en conocimientos técnicos, en maneras de pensar, cómo se ha ido condicionando la economía, la política, de acuerdo también a los descubrimientos que ha ido haciendo el hombre, ¿no? Sobre todo cuando el hombre ya comienza a conocer, se comienza a industrializar, porque se conoce el vapor y se comienzan a hacer fábricas de esas cosas. Vemos también que la manera de pensar tanto política como económica cambia en el hombre, ¿no? Pero no es a eso lo que el Señor se refiere, sino se refiere en cuanto a la doctrina, ¿no? Que el hombre se pueda acercar o alejar libremente de él. Y ese acercamiento y ese alejamiento depende íntimamente de la persona, no del contexto en el que él vive. Por eso es que él dice, en adelante una familia de 5 estará dividida 3 contra 2 y 2 contra 3. Cuando habla de una familia de 5, ¿qué quiere decir? Que él está considerando papá, mamá y 3 hijos. Los papá y mamá no siempre van a aceptar el mensaje de salvación. Probablemente el papá sí lo aceptó y la mamá no, entonces los va a crear esa división, dice, ¿no? Pondré en contra, 2 contra 3 y 3 contra 2, pondré en contra, en oposición total. Porque él mismo lo dice en otro momento, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, toma su cruz y me siga, ¿no? Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Es curioso que en algún momento dice que él pondrá en conflicto al padre con la hija, sino habla siempre manteniendo el mismo género, el mismo sexo, el padre contra el hijo, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra, ¿no? En ese sentido, lo que nos quiere decir Jesús, que el mensaje de salvación es importante para que la gente lo acepte, ¿no? En mi caso personal, como yo estuve casado por la religión judía y yo me bauticé, entonces estuvimos yo y mi esposa, la que fue mi esposa, en oposición. Hemos estado en oposición porque yo acepté el mensaje de salvación y ella no. Y eso nos puso en oposición, de tal manera de que tuvo que intervenir la iglesia para separar nuestro vínculo, el vínculo matrimonial, porque como ella ya no quiso aceptar la palabra del Señor, entonces yo tenía derecho a organizar mi vida siguiendo a Jesús, y si ella no lo quería seguir a Jesús, eso no podía ser impedimento para que yo pueda continuar con lo que el Señor me pedía como bautizado, ¿no? Por eso es muy importante esas palabras del Señor, que si la división en las familias
es por cuestión del mensaje de salvación, entonces el Señor va a apoyar al que lo sigue y va a aplicar su misericordia en favor del que lo sigue, dándole fuerza, capacidad de fuerza, de voluntad, de paciencia, para poder seguir llevándose con la persona con la cual ha formado un vínculo de matrimonio. Y a la otra parte será misericordioso el día que él reconozca que se ha equivocado, y el Señor lo va a coger en sus brazos. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide todo mal. Amén.